Hay autos que nacen para ser recordados. Y hay autos que nacen para ser olvidados. El Volkswagen SP2 pertenece a una categoría más cruel que cualquiera de las dos. Nació para ser admirado, para cambiar la historia del automovilismo latinoamericano, para demostrarle al mundo que Brasil podía diseñar y fabricar un deportivo de clase internacional. Y sin embargo, el mundo no lo escuchó. Las ventas fracasaron. La prensa lo ignoró. Y durante décadas, este auto de líneas perfectas quedó enterrado en el olvido como si nunca hubiera existido. Pero existió. Vaya que existió. Y hoy, 50 años después de que saliera de la línea de producción en Sao Paulo, los pocos ejemplares que sobrevivieron valen fortunas. Los coleccionistas de Brasil, México y Europa pelean por ellos. Y la gente que los ve por primera vez en ferias de clásicos se detiene, los rodea, los fotografía, y pregunta siempre lo mismo: ¿qué es esto y por qué nunca había escuchado de él? Esa pregunta tiene una respuesta larga. Una respuesta que habla de ambición, de ingeniería, de un mercado que no supo reconocer lo que tenía frente a los ojos. Una respuesta que dice mucho sobre cómo América Latina trata a sus propios sueños. Acompáñame a descubrir 10 datos impactantes sobre el Volkswagen SP2, el deportivo más hermoso que Latinoamérica fabricó y casi nadie recuerda. Dato 1. Nació de una apuesta imposible en el peor momento posible. Para entender el SP2 hay que entender el Brasil de 1969. El país vivía bajo una dictadura militar que paradójicamente impulsaba el desarrollo industrial con una energía casi irracional. El gobierno quería mostrarle al mundo que Brasil no era solo café y carnaval. Quería acero, quería fábricas, quería autos. Y Volkswagen do Brasil, que llevaba años ensamblando el Fusca, entendió perfectamente ese mensaje. La dirección de VW Brasil tomó una decisión que en Wolfsburg probablemente recibieron con escepticismo: diseñar y fabricar un auto deportivo completamente propio, concebido en Brasil. Para Brasil y para el mundo. No sería un modelo europeo adaptado. No sería una versión tropicalizada de algo existente. Sería algo nuevo. Algo con identidad propia. El proyecto arrancó en 1969 bajo la dirección del diseñador brasileño Marcio Piancastelli. La premisa era clara y también era su mayor contradicción: crear un deportivo de apariencia europea con mecánica accesible, usando como base los componentes del Fusca que ya se fabricaban en masa. Un Ferrari con corazón de pueblo. Un sueño con presupuesto de realidad. 2 años después, en 1972, el SP2 salía al mercado. Y desde el primer día, su historia fue la de un auto que llegó al lugar equivocado en el momento equivocado, sin que eso le quitara ni un gramo de su belleza extraordinaria. Dato 2. Su diseño parecía europeo pero nació en Brasil. Cuando el SP2 apareció por primera vez en público, la reacción inmediata fue incredulidad. No negativa. Incredulidad del tipo que te paraliza frente a algo que no esperabas encontrar. Las líneas del SP2 eran largas, tendidas, casi agresivas en su elegancia. El capó se extendía hacia adelante como si el auto estuviera en movimiento incluso detenido. La cabina era baja, envuelta en vidrio, con un parabrisas inclinado hacia atrás con una generosidad inusual para la época. La parte trasera remataba en una cola limpia, sin adornos, sin excesos de cromo que caracterizaban a los americanos de la época. Era un auto que parecía diseñado en Turín. Piancastelli había estudiado diseño con influencia italiana directa y se notaba en cada curva. Pero lo extraordinario es que este auto no fue dibujado en Europa. Fue concebido en Sao Paulo, en una oficina que hasta entonces había trabajado adaptando modelos ajenos. Con el SP2, por primera vez, creaban algo completamente propio. En los salones de exhibición brasileños la gente simplemente se quedaba mirándolo. Rodeaba el auto en silencio, lo fotografiaba, preguntaba con incredulidad si realmente era brasileño. Para un país acostumbrado a consumir diseño europeo y americano, ver algo así nacido en casa era una experiencia nueva y desconcertante. El SP2 demostró desde su primer día público que Brasil tenía capacidad creativa para competir con cualquier diseñador del mundo. Esa demostración llegó y se fue sin que nadie la aprovechara como merecía. Dato 3. El motor era su talón de Aquiles y todo el mundo lo sabía desde el primer día. Aquí está la contradicción fundamental del SP2. Un cuerpo diseñado para volar, empujado por un corazón que apenas alcanzaba para trotar.
Bajo ese capó largo y elegante vivía el mismo motor del Fusca, el boxer de 4 cilindros refrigerado por aire que Volkswagen llevaba décadas usando en sus autos populares. En su versión más potente para el SP2, desplazaba 1.700 centímetros cúbicos y producía apenas 65 caballos de fuerza. 65 caballos. En un auto que visualmente prometía el doble. La velocidad máxima rondaba los 153 km por hora según cifras oficiales. En la práctica, conductores de la época reportaban alcanzar esa velocidad solo en condiciones ideales, con viento a favor y carretera perfectamente plana. Los periodistas no fueron compasivos. Uno de los críticos más conocidos de la prensa automotriz brasileña escribió que manejar el SP2 era como vestirse de gala para ir a una fiesta y descubrir que la música era de elevador. La frase circuló, se repitió, y quedó pegada al auto como una etiqueta que nunca pudo sacudirse. Lo irónico es que este mismo motor en el contexto del Fusca era considerado casi indestructible. Confiable, económico, fácil de mantener. Virtudes perfectas para un auto de familia. Virtudes completamente irrelevantes para alguien que compraba un deportivo esperando adrenalina. El SP2 tenía el alma equivocada para el cuerpo que le tocó habitar. Y esa contradicción lo persiguió cada kilómetro de su corta vida comercial. Dato 4. Se fabricaron tan pocos que hoy encontrar uno es como encontrar un fósil. Entre 1972 y 1976, Volkswagen do Brasil produjo un total de 10.205 unidades del SP2. Para ponerlo en perspectiva, la planta de Sao Paulo ensamblaba esa cantidad de Fuscas en pocas semanas. El SP2 fue siempre una producción marginal, casi artesanal dentro de una fábrica diseñada para el volumen masivo. Las razones fueron múltiples. El precio era significativamente más alto que el del Fusca, lo que reducía drásticamente el mercado potencial. El desempeño decepcionante alejó a los compradores que buscaban un verdadero deportivo. Y la crisis del petróleo de 1973 llegó en el peor momento posible, justo cuando el SP2 intentaba encontrar su lugar en el mercado. En 1976, apenas 4 años después de su lanzamiento, la producción se detuvo silenciosamente. Sin ceremonia, sin anuncio dramático. Un día simplemente dejaron de fabricarlo y nadie en la prensa pareció notarlo demasiado. De esas 10.205 unidades originales, los expertos estiman que hoy sobreviven menos de 2.000 en condiciones restaurables. El resto sucumbió a la oxidación, a accidentes, al abandono. Cada SP2 que existe hoy es literalmente uno de menos de 2.000 objetos en el mundo entero. Esa escasez extrema explica los precios actuales que en ejemplares perfectamente restaurados superan con comodidad los $80.000. Dato 5. Llegó a México y casi nadie lo supo. Aquí hay un capítulo que incluso los aficionados más dedicados desconocen. Durante los primeros años de producción, Volkswagen realizó exportaciones limitadas a varios países latinoamericanos. México recibió un número pequeño de unidades, estimado entre 150 y 200 ejemplares, que ingresaron al país entre 1972 y 1974. Estos autos llegaron sin campaña publicitaria significativa, sin presencia en salones del automóvil, sin el respaldo comercial necesario para crear conciencia de marca. Los distribuidores de Volkswagen en México los ofrecían casi como curiosidad para clientes especiales, compradores que ya tenían otro auto y buscaban algo que nadie más tuviera. La respuesta fue tibia. El precio resultaba difícil de justificar para un mercado que en esos años estaba enamorado del bocho precisamente por su accesibilidad. Pagar 3 o 4 veces más por un auto con el mismo motor pero menos espacio interior y peor desempeño práctico era una lógica que pocos compradores mexicanos estaban dispuestos a seguir. De esas 150 o 200 unidades que entraron a México, el rastro se pierde casi completamente. Algunos reaparecen ocasionalmente en ferias de clásicos generando exactamente la misma reacción que provocaban hace 50 años. La gente se detiene. Pregunta. Fotografía. Y se va sin poder creer que algo así existió y nadie le había contado. Dato 6. Su interior era tan espartano que hacía quedar mal a la carrocería. Si el exterior del SP2 era una declaración de intenciones de alto vuelo, el interior era un aterrizaje brusco de regreso a la realidad. Abrir la puerta era encontrarse con un habitáculo que recordaba inmediatamente su origen humilde. Tablero simple, prestado en gran parte del Fusca con mínimas modificaciones estéticas.
Asientos deportivos de apariencia razonable pero tapizados en materiales que el tiempo no trató con amabilidad. Instrumentación básica con velocímetro, indicador de combustible y poco más. No había tacómetro en las versiones estándar. En un auto que se vendía como deportivo, esa ausencia era casi una declaración involuntaria de honestidad. Como si el propio auto dijera, no hay tanta emoción aquí adentro como crees. El espacio interior era ajustado incluso para 2 ocupantes. La cabina baja y el parabrisas muy inclinado creaban sensación de cápsula cerrada que algunos encontraban claustrofóbica. El acceso era complicado para personas de estatura considerable. Sin embargo, lo que sí funcionaba era la sensación de estar en algo especial. A pesar de sus limitaciones, el SP2 comunicaba una intimidad particular, esa sensación de que el auto y el conductor eran una sola unidad compacta moviéndose juntos. Los que lo manejaron recuerdan esa cualidad con afecto genuino. No era rápido, no era lujoso, pero había algo en la experiencia de conducirlo que ninguna especificación técnica podía capturar ni ningún crítico podía quitarle. Dato 7. Compitió sin querer contra autos que jugaban en otra liga completamente. El mercado al que apuntaba el SP2 era el del comprador aspiracional, alguien que quería un auto diferente, con personalidad, que se distinguiera en la calle. Pero ese mismo comprador tenía otras opciones, y algunas de esas opciones eran devastadoramente superiores en desempeño. El Dodge Charger brasileño, ensamblado localmente por Chrysler do Brasil, ofrecía un motor de 150 caballos por un precio comparable. El Ford Maverick brasileño tenía mejor aceleración. Y en el segmento importado, quien tuviera el presupuesto podía acceder a autos europeos con credenciales deportivas genuinas. El SP2 quedaba atrapado en tierra de nadie. Demasiado caro para el comprador del Fusca. Demasiado lento para el comprador que buscaba deportividad real. Demasiado austero en su interior para quien pagaba precio premium esperando lujo. Los autos que perduran en la memoria colectiva generalmente hacen una cosa excepcionalmente bien. El SP2 hacía muchas cosas razonablemente bien y ninguna de manera extraordinaria. Excepto verse. Verse lo hacía de manera extraordinaria. Y en el mundo del automóvil de los años 70, eso desafortunadamente no era suficiente para sobrevivir. Dato 8. La crisis del petróleo lo mató antes de que pudiera demostrar su valor. Octubre de 1973. Los países de la OPEP decretaron un embargo petrolero que sacudió al mundo entero. En pocas semanas el precio del combustible se disparó a niveles que nadie había imaginado posibles. Las colas en las gasolineras se extendían cuadras enteras. Los gobiernos latinoamericanos implementaron restricciones de circulación. Y de pronto, el criterio número 1 para elegir un auto dejó de ser el diseño, el desempeño o el prestigio. Se volvió uno solo, consumo de combustible. El SP2 llegó al mercado en 1972, apenas un año antes de que ese mundo cambiara para siempre. En condiciones normales, su motor de 1700 centímetros cúbicos era razonablemente eficiente para su época. Pero comparado con el Fusca estándar, consumía más. Y en un contexto donde cada litro de gasolina valía oro, esa diferencia era imposible de ignorar. Los compradores que habían considerado el SP2 como segunda opción lo descartaron definitivamente. Las ventas, que ya eran modestas, cayeron a niveles que hacían insostenible mantener la línea de producción activa. Volkswagen do Brasil intentó aguantar. Ajustó precios, ofreció condiciones especiales de financiamiento, buscó nichos de mercado donde el impacto de la crisis fuera menor. Nada funcionó. La cruel ironía es que el SP2 no era un auto derrochador. En uso urbano normal rendía cifras perfectamente aceptables para su clase. Pero la percepción es más poderosa que la realidad cuando el miedo domina las decisiones de compra. Y en 1973 y 1974 el miedo dominaba todo. El SP2 fue víctima de un momento histórico que no causó y que no podía controlar. Murió por asociación, condenado por el mismo motor popular que en el Fusca era virtud y en él se convirtió en sentencia. Dato 9. Los coleccionistas lo rescataron del olvido casi por accidente. Durante las décadas de los 80 y los 90, el SP2 era prácticamente invisible en el mercado de autos usados de Brasil. Los pocos ejemplares que circulaban se vendían a precios ridículamente bajos, considerados simplemente como Fuscas con carrocería rara.
Los dueños que los heredaron muchas veces los desarmaban para aprovechar los componentes mecánicos compatibles con otros modelos VW, desapareciendo así carrocerías que hoy valdrían decenas de miles de dólares. El punto de inflexión llegó a finales de los 90 cuando una nueva generación de coleccionistas brasileños comenzó a investigar la historia automotriz nacional con ojos distintos. Jóvenes diseñadores e ingenieros que habían estudiado en Europa regresaban con perspectiva nueva sobre lo que Brasil había logrado en diseño industrial. Y cuando redescubrieron el SP2, la reacción fue de asombro genuino. Las primeras restauraciones serias aparecieron en ferias de clásicos brasileñas a principios de los 2000. Los ejemplares restaurados generaban exactamente la misma reacción que décadas antes cuando eran nuevos. La prensa especializada comenzó a publicar reportajes de redescubrimiento. Los precios empezaron a subir. Y lo que había sido ignorado durante 20 años de repente se volvió codiciado. Hoy las restauraciones más cuidadas se exhiben en museos de diseño industrial tanto en Brasil como en Europa, reconocidas finalmente como lo que siempre fueron. Obras de arte funcionales que América Latina no supo valorar a tiempo. Dato 10. Su valor actual es la ironía más perfecta de toda su historia. En 1972, cuando el SP2 salió al mercado brasileño, su precio era aproximadamente 3 veces el del Fusca estándar. Un sacrificio económico considerable que pocos compradores estaban dispuestos a hacer por un auto que no ofrecía ventajas prácticas claras sobre su hermano popular. Las ventas lo confirmaron. El mercado habló con la frialdad que solo tiene el dinero cuando decide no gastarse. Hoy esa ecuación se ha invertido de manera que ningún ejecutivo de Volkswagen do Brasil de los años 70 habría podido imaginar. Un Fusca en condiciones decentes puede conseguirse en Brasil por el equivalente a 3 o 4 mil dólares. Un SP2 en condición similar comienza en 15.000. Un SP2 correctamente restaurado, con pintura impecable, interior rehecho con materiales originales y motor reconstruido, supera fácilmente los 50.000 dólares. Los ejemplares más perfectos, con documentación completa de origen y restauración certificada, han alcanzado los 80.000 dólares en subastas especializadas. Lo que nadie quería comprar nuevo hoy es lo que todos quieren y pocos pueden permitirse. En México, los rarísimos ejemplares que sobrevivieron se han convertido en piezas de colección de primer nivel. Mecánicos veteranos que recuerdan haber atendido alguno en los 70 hablan de ellos con la mezcla de nostalgia y incredulidad de quien descubre que tiró a la basura algo que hoy vale una fortuna. Algunos propietarios mexicanos que conservaron sus SP2 por simple afecto, sin saber lo que tenían, descubrieron hace 1 o 2 décadas que guardaban en su cochera un objeto de deseo internacional. Pero la ironía más profunda no está en los precios. Está en lo que esos precios revelan sobre cómo valoramos las cosas. El SP2 no cambió. Sigue siendo el mismo auto de 65 caballos con interior básico y velocidad modesta que lo condenó al fracaso comercial hace 50 años. Lo que cambió fue el contexto, la perspectiva, el tiempo suficiente para ver con claridad lo que en su momento fue invisible. América Latina tuvo en sus manos algo único, algo diseñado aquí, fabricado aquí, con identidad propia e irrepetible. Y lo dejó ir sin despedida, sin reconocimiento, sin el mínimo gesto de gratitud que merecía. El auto que llegó antes de que supiéramos verlo. Camina por cualquier feria de clásicos en Brasil, en México, en Argentina, y si hay un SP2 presente lo encontrarás rodeado de gente. No importa cuántos Mustangs, Corvettes o Porsches haya alrededor. El SP2 detiene a la gente con una eficacia que ningún auto más caro logra, porque provoca algo que el dinero no puede comprar, genuina sorpresa. Nadie espera encontrarlo. Nadie sabe de dónde salió. Y cuando se enteran de que fue diseñado y fabricado en Brasil en 1972, que corrió por las calles de Sao Paulo y Ciudad de México cuando sus padres o abuelos eran jóvenes, que fue ignorado y casi destruido y que sobrevivió de milagro, algo se mueve en quien escucha esa historia. Porque es una historia que América Latina conoce de memoria aunque nunca la haya escuchado con ese auto como protagonista. La historia de lo propio subestimado. De lo local tratado como inferior. De la creatividad regional que necesita el sello de aprobación extranjero para ser tomada en serio. El SP2 la vivió en carne de acero y pintura. El SP2 no fracasó porque fuera malo. Fracasó porque llegó antes de que supiéramos apreciarlo. Tenía el diseño correcto, la identidad correcta, el origen correcto. Le faltó el momento correcto. Y eso, en la historia de los objetos como en la historia de las personas, a veces es todo lo que separa el olvido de la leyenda.
Los últimos ejemplares que quedan son más que autos. Son argumentos. Son la prueba física de que hubo gente en este continente que soñó en grande, que construyó algo hermoso con lo que tenía, y que el tiempo terminó dándoles la razón. Si alguna vez ves uno en la calle, detente. Míralo. Recuerda que sobrevivió 50 años de indiferencia para llegar hasta ti. Y si tuviste uno, si tu familia tuvo uno, si alguna vez subiste a uno sin saber lo que era, cuéntalo en los comentarios. Porque esas historias son exactamente las que este auto siempre mereció tener y nunca tuvo. Hasta ahora.